Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Hoy con el tema el renuevo. Qué tremendo tema, el renuevo. Bueno, realmente la nación de Israel había estado en silencio por 400 años. Un tiempo de oscuridad sin direccional después del último profeta que fue Malaquías, que profetizó en la época de la reconstrucción, la reedificación del templo de Jerusalén, cuando la nación de Israel regresó, ¿verdad?, de esa cautividad de Babilonia y del imperio medo-persa. En ese tiempo de reedificación, un profeta posexílico, el profeta Malaquías, fue el último profeta que profetizó. Después del profeta Malaquías hubo un silencio, 400 años de silencio, años de oscuridad, años donde la nación israelita estuvo bajo diferentes imperios y gobiernos. Aparentemente nada se veía, el panorama era desolador, aunque la nación de Israel tenía la Torá, tenía la ley, tenía los profetas que le habían dado, ¿verdad?, revelación acerca del futuro, habían traído esperanza a la nación israelita. Sin embargo, estos 400 años parecían como algo muy largo, muy extenso, donde ellos no veían las promesas, donde quizás todo lo que los profetas habían dicho y lo que estaba escrito en la ley, los profetas y la Torá, se había perdido. Así que 400 años de oscuridad. Pero de pronto aparece el profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista. Viene de la nada, viene del desierto, como una voz que sale del desierto, una voz que viene anunciando y preparándole el camino a alguien que vendría. El profeta Juan el Bautista era un profeta muy interesante, pero ya él decía: yo soy una voz que proclama, ¿verdad?, preparándole el camino, la escena, ¿verdad?, a alguien poderoso que se iba a acercar, hasta que llegó el renuevo. Sí, queridos hermanos, llegó el renuevo. El renuevo, el brote, ¿verdad?, en la Biblia, en hebreo, es tesemash. Tesemash es renuevo o brote. Y a Jesús también en muchas ocasiones, por varios profetas, se le llamó el renuevo, el rebrote. Se le llamó el vástago, nexer en hebreo, el vástago, el brote, la rama que iba a brotar, que iba a salir. ¿Qué cosa es un renuevo o un brote? Bueno, un renuevo o un brote surge de un tronco seco en muchas ocasiones, lo hemos visto para aquellos que han podido acercarse y han visto las plantas. Muchas veces se poda un árbol y el tronco de ese árbol parece que ya no tiene vida, y de pronto aparece una ramita, aparece un brote, a veces en un árbol que está a punto de marchitarse, que ya pensamos que no tiene esperanza. Me pasó hace poco con una orquídea, estaba seca y de pronto apareció un renuevo, un brote. Y eso me dio esperanza porque pensaba botar la planta. Sin embargo, me dio esperanza de que algo nuevo iba a surgir, que esa planta podía de nuevo florecer. Así que muchas veces se podan árboles y pensamos que ya no hay esperanza, ya no hay nada nuevo. Sin embargo, aparece el brote, aparece el renuevo. El renuevo habla de algo nuevo, el renuevo habla de renovación, el renuevo habla de resurrección de vida, de fructificación. A veces aparece, como les decía, cuando la planta está a punto ya de morir o cuando ha sido cortada y no hay ninguna esperanza, cuando se ha perdido todo, cuando algo está languideciendo, a punto ya de fenecer, cuando está desprovista la planta, desnuda, y de pronto, ¿verdad?, como la esperanza, la fe aparece, comienza a resurgir. Un de repente, porque el renuevo viene como un de repente. Así vino Jesús, el renuevo, vino como de un de repente para la nación israelita. 400 años de silencio, 400 años de oscuridad, 400 años en que parecía que las promesas del Señor no se iban a cumplir. Y un de repente de Dios hizo que el renuevo apareciera. Una renovación, una resurrección, un resurgimiento. Brota algo nuevo que nos trae vida.
Y así es en nuestras vidas también, queridos hermanos. Muchas veces hemos pasado por periodos de silencio, por periodos de oscuridad, por periodos quizás donde Dios nos ha dado palabras, pero de pronto, ¿verdad? Vienen periodos de estériles, periodos de silencio, periodos de oscuridad, donde parece que las promesas del Señor han fenecido. Sin embargo, de pronto, de repente, aparece el renuevo, brota el renuevo. Mira lo que dice Isaías 11, del 1 al 5, hablaba de este renuevo y se profetizaba de este renuevo que vendría. Pero había que tener la fe puesta ahí en esa palabra que alimentara a la nación por tantos años. Y muchos de ellos perdieron la fe, cayeron en incredulidad, pensaron que ya Dios se había olvidado de ellos. Isaías 11, del 1 al 5 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Saldría una vara de un tronco y un vástago, un retoño, una rama, florecería, ¿verdad? Un nexer saldría de las mismas raíces, aun cuando fueran raíces en tierra seca, saldrían, florecerían. Y dice en el versículo 2, y reposaría sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haría entender diligente en el temor de Jehová. No juzgaría según la vista de sus ojos, ni arguiría por lo que oyeran sus oídos, sino que juzgaría, así dice la palabra, con justicia a los pobres, y arguiría con equidad por los mansos de la tierra, y heriría la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios mataría al impío, y sería la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué hermoso, la genealogía de Jesús. Saldría del tronco de Isaí, de Jesse, del padre de David. Vendría por esa genealogía el vástago, el brote, el retoño vendría por esa familia. Hasta de eso ya se hablaba en la escritura. Por dónde iba a venir el retoño, el vástago. El Señor ya estaba hablando a través de los profetas, habló a través de Jeremías, habló a través de Zacarías, habló a través de Isaías. Por ejemplo, en Jeremías 23:5 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como el rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y levantaré a David un renuevo justo. Así que ya se hablaba del renuevo, se hablaba de la esperanza, se hablaba de la resurrección para la nación israelita, se hablaba del Salvador, el renuevo, algo nuevo que iba a venir cuando yo toda la esperanza se había acabado. En Zacarías 3:8 dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. A Jesús se le conoce la palabra como el renuevo, y Dios también tiene el renuevo para ti. El renuevo que es Jesús, pero también el renuevo para traer esperanza, porque juntamente con Jesús vienen las añadiduras. El Señor tiene esperanza para tu porvenir. El Señor tiene un futuro, una esperanza para ti. Así que, como dice el Señor, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes no para hacerte daño, planes para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y en Zacarías 6:2, el profeta Zacarías, también hablando del renuevo, dijo: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Brotará de sus raíces el renuevo. El renuevo vendría por la genealogía de David, ¿verdad? Así que se levantaría ese vástago, esa vara poderosa, ese rey justo, ese retoño, esa raíz de autoridad, esa vara de poder, esa vara de gracia y poder que saldría de ese tronco,
Es curiosa la palabra, como les decía, vástago, nexer en hebreo. Curioso porque de esa misma raíz proviene la palabra Nazrat, y de ahí viene la palabra Nazaret. Así que ya se estaba hablando que un vástago, Nesret, ¿verdad? Ese brote, esa rama, vendría, y se hablaba precisamente que iba a surgir en su ministerio de Nazrat, de Nazaret. Hasta eso se proclamó acerca del retoño del Mesías. Vendría de Nazaret. En cierta ocasión se dijo, ¿podrá de Nazaret salir algo bueno? Dijeron, porque nunca había salido nadie de Nazaret con un mensaje profético poderoso, haciendo los milagros que Jesús hizo en su ministerio. Pero sin embargo, él vendría como raíz de tierra seca, como un vástago lleno de esperanza. Vendría de un lugar quizás estéril, que nadie le dio importancia, para levantar algo poderoso. Y así el Señor aparece en nuestras vidas. El Señor aparece en el momento inesperado para traerte esperanza, para resucitar sueños, para levantar tu visión, para levantar los propósitos que Dios tiene contigo, para levantar promesas que quizás ya sientas que están perdidas, como para la nación de Israel, esas promesas que quizás ellos veían perdidas con relación al Mesías. De pronto apareció, de repente apareció el retoño, de repente apareció esa raíz de tierra seca, que quizás, ¿verdad?, no le dieron mucha importancia. Como esa misma expresión, podrá algo bueno de Nazaret surgir, pero de ahí se levantaría y surgiría un renuevo, un brote, una esperanza, una raíz de tierra seca. A veces todo parece seco, como les dije, sin vida, ha sido podado, cortado. Las hojas se han secado y de pronto, ¿verdad?, vemos el crecimiento y la fructificación en una simple raíz o en un simple retoño, un simple brote, y de pronto aparece un brote, una esperanza, una raíz de tierra seca, una vara de autoridad. Miren Isaías 53, lo que dice del 1, el 2 y después el versículo 11. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Y en el versículo 11 dice, de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Él cargaría la fealdad del mundo para traer hermosura. Él vería el fruto de la aflicción de su alma. Quizás ese renuevo que vendría de tierra seca, dice así, subirá. ¿Cuál renuevo? Como raíz de tierra seca. No habría en él hermosura ni parecer hermoso, lo veríamos sin atractivo. Claro, él llevaría nuestras cargas, nuestros pecados, iba a ser lacerado, molido por todas nuestras iniquidades y pecados. Sin embargo, el fruto que recogeríamos sería un fruto maravilloso. Él vería el fruto de la aflicción de su alma. Así que aquello en fealdad, aquello que vendría de tierra seca, traería un fruto de belleza, un fruto de esperanza, un fruto de resurrección, un fruto de salvación, para darnos, ¿verdad?, la bendición y la hermosura que en él hay. O sea, vendría como algo seco, como algo de tierra seca, sin atractivo, sin hermosura, pero lo que traería sería algo maravilloso y poderoso. Ese de repente, en ese renuevo, ese de repente de resurrección, de resurgimiento, de algo nuevo para nuestras vidas. Porque el Señor viene en definitiva a renovar, a transformar y a revitalizar todo lo que está muerto, aún lo que está feo, aún lo que no le damos importancia, aún lo seco, aún lo que decimos ya está a punto de morir, como una planta que está feneciendo o una planta que ya está seca, que debemos podar, limpiar, porque ahí pueden surgir también los renuevos. Sí, como
No, queridos hermanos, el renuevo surge cuando ya se acabó la esperanza, cuando algo está seco y a punto de morir, cuando algo ha sido cortado y podado, precisamente para eso, para que pueda surgir algo nuevo. A veces la poda no nos gusta, pero la poda es necesaria para dar lugar al crecimiento, a lo nuevo, a la revitalización, a la resurrección en nuestras vidas. Así que tampoco le tema a la poda. El Señor muchas veces tiene que podar lo seco, lo árido, lo infructuoso, las ramas que ya no están produciendo, para que podamos resurgir de nuevo. El poder de Jesucristo para renovar, para transformar y revitalizar. Bueno, ese renuevo, ¿verdad? Vendría quizás de un lugar seco, vendría como una raíz de tierra seca, una vara del tronco de Isaí que surgiría de pronto, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque no tuviera hermosura y viniera de un lugar sin hermosura, sin embargo, al final traería esperanza, vida, como lo va a hacer contigo en cualquier área de tu vida. Mira lo que dice Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así que en aquel tiempo el renuevo sería para hermosura y para gloria, porque siempre lo nuevo de Dios, ¿verdad?, trae hermosura y trae gloria. Él recibió la aflicción, el dolor, la amargura para traernos la dulzura, la bendición, la hermosura en la salvación que nos ha ofrecido. De igual manera, muchas veces pasamos por procesos de sequedad, de muerte, procesos donde vemos tierra seca. Sin embargo, en medio de ese desierto, en medio de esa sequedad, en medio de las cosas sin esperanza, el Señor puede revitalizar y traer nuevos sueños, o traer a colación los sueños que Él te había dado, las promesas que Él te dio y que de pronto tú pensabas que estaban perdidas, pero el Señor vuelve a revitalizarlas. El Señor vuelve a decirte: aquí yo no me he olvidado de lo que te he prometido. Lo que te he prometido verdaderamente es cierto y vendrá, así como vino el renuevo, como vino el renuevo para la nación israelita, como vino el Tesemash, el renuevo, el brote para la nación en el momento en que menos lo esperaban, después de 400 años. Y así el Señor nos sorprende, así el Señor nos sorprende en nuestras vidas. Cuando menos lo espera, viene la bendición que estás esperando. Cuando menos lo esperas, a la vuelta de la esquina te espera un milagro. Cuando menos lo esperas, ¿verdad?, el Señor hará florecer tus sueños perdidos. Cuando menos lo espera, el Señor revitalizará y hará que haya una reproducción y una multiplicación y una resucitación de las cosas que ya decías que estaban muertas. No tendría atractivo, porque Él cargaría nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento, nuestros pecados. Por su llaga somos nosotros sanados. Su apariencia no tendría y no parecería una gran cosa, pero lo que traía ese renuevo era glorioso y poderoso. Una pequeña cosa casi insignificante, como un renuevo, como un brote, que muchas veces no se le da importancia porque viene quizás de un tronco seco, de una tierra seca, de un árbol recién podado o de algo que ya está a punto de fenecer. Sin embargo, traería salvación y traería vida eterna. Mira lo que dice Isaías 53, del 2 al 5. Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Ese es en el versículo 2. Y mira el versículo 5 lo que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga
fuimos nosotros curados. Así que por la llaga de él fuimos nosotros curados. Muchas veces vemos algo que no tiene importancia, que no tenía belleza alguna, que venía de tierra seca, una raíz de tierra seca, ¿verdad? Que quizás no tenía mucha esperanza, una vara de un tronco quizás seco, sin esperanza. Sin embargo, iba a ser la vara de autoridad, iba a ser la raíz que iba a florecer. El herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz, de yo tener la paz y la seguridad y la salvación, él fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Así que él fue cortado, arrancado de la tierra de los vivos, ¿verdad? Para entonces traer resurrección. Y eso nos recuerda a la vara de Aarón. La vara de Aarón, porque esta misma vara dice que él es la vara del tronco de Isaí. Esta misma vara, la vara de Aarón, tipifica esa vara, Jesucristo mismo, y también tipifica nuestras vidas. ¿Por qué no? También tipifica nuestras vidas cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso esa vara todavía se conserva ahí en el arca del pacto. En el arca del pacto por generaciones dice que debía ser conservada esa vara, porque esa vara en una sola noche, escuchen bien, una vara seca bajo mandato de Dios, Moisés la tomó de la tribu de Leví, del príncipe de la tribu que era Aarón, para mostrarle al pueblo dónde estaba verdaderamente el liderazgo de Dios y dónde verdaderamente estaban sus hombres ungidos. Así que tomaron 12 varas. De esas 12 varas que las pusieron en el tabernáculo de reunión en una noche, dice la palabra que Moisés las dejó esa noche, y a la mañana siguiente, cuando vino, la vara de Aarón había reverdecido, había florecido, había arrojado renuevos y había producido almendras. En una sola noche, una vara seca, sin vida, por la gracia de Dios, había reverdecido, había florecido, había arrojado renuevos y había producido almendras o llevado fruto. Qué hermoso, porque Jesús es la vara de Isaí, la vara del tronco de Isaí. Él es la vara perenne que debe estar en nuestras vidas, en el arca de nuestras vidas, porque el arca es esa presencia de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso. Entonces debemos entender que el Señor hizo que la esperanza brotara. El renuevo reverdeció. El renuevo vino como una esperanza para la nación israelita, y el renuevo viene como una esperanza para ti y para mí. Solamente hay esperanza en Jesucristo. El mundo se debate, el mundo colapsa, el mundo está seco, el mundo está como una tierra seca y estéril, infructuosa, pero el Señor hace que lo seco pueda reverdecer, y reverdeció en la persona de Jesús. Esta vara tipifica al renuevo, a Jesús mismo, que es la vara del tronco de Isaí, que es el renuevo, el temash, ¿verdad? Que vendría como una esperanza cuando ya todo estaba perdido. Así que, queridos hermanos, Jesús es la vara de autoridad que en medio de la sequedad de la nación y del mundo vino como la esperanza, la gracia, la revitalización, la fructificación para su pueblo. Queridos hermanos, tu vida, mi vida también es como una vara cuando es puesta en las manos del Señor. Así como vemos el ejemplo de Jesús, que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Que él vendría como la vara del tronco de Isaí, como un retoño en tierra seca, como una raíz de tierra seca, pero traería esperanza y hermosura. De igual manera, cuando venimos a la presencia de Dios, nuestros sueños pueden florecer, nuestros propósitos pueden florecer y echar renuevos, o tendremos nuevas esperanzas, fructificaremos y nos multiplicaremos, porque cuando usted trae sus asuntos, su vida, su sueño, el propósito, el ministerio, todo lo que es usted, delante de la presencia de Dios, el Señor lo hace florecer. El Señor le trae vida y le trae esperanza. Nosotros también, como esa vara de Aarón, podemos retoñar, ser vivificados en su presencia. Dios puede sacar de lo seco, lo muerto, lo estéril de tu vida, de tus sueños, de esas promesas que aún no has visto, como aquella nación de Israel esperando por 400 años que apareciera el retoño, que apareciera la esperanza, que apareciera la resurrección, que apareciera la vida. De pronto el Señor también lo puede hacer contigo, porque
La vara, si la vara está en ti, esa vara va a florecer, va a fructificar, tus sueños los vas a poder ver, un retoño de esperanza que trae vida. El renuevo es Cristo mismo y simboliza el nuevo comienzo, la esperanza que Dios ofrece en la persona de Jesús. Representa el florecimiento, la revitalización y la fructificación que produce gracias a la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Simboliza también ese retoño, la esperanza y la transformación y la revitalización de nuestras propias vidas, lo que Él trae a cada uno. Así que hoy puede llegar a tu vida un de repente, el renuevo. Jesucristo puede llegar a tu vida hoy, el renuevo, y hacerlo todo nuevo, revitalizarlo, donde todo esté seco, perdido, sin esperanza. El Señor levanta de nuevo la promesa, levanta de nuevo la esperanza, nos revitaliza, nos multiplica y nos hace resucitar. Que el Señor pueda hoy resucitar tus sueños, resucitar tus deseos, ese ministerio que quizás esté seco, puede resucitar tu hogar si quizás está medio perdido o esté seco en algunas áreas, puede revitalizar tu vida personal si te falta energía, fuerzas para seguir adelante, puede darte nuevas esperanzas, nuevos sueños, nuevos deseos, nuevos propósitos. Que el Señor te bendiga hoy, porque ese retoño, ese Tesemash, ese renuevo, ese brote, si está en ti, ¿verdad? Dice la palabra que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verdaderamente Dios hará cosa nueva también en tu vida. Un de repente de Dios puede cambiar tu panorama, puede cambiar tu hogar, puede cambiar tu ministerio y puede cambiar tu vida personal. El retoño está en ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Y si no tienes el retoño, pide al Señor Jesucristo que venga a tu corazón. Y cuando Él venga, tu vida fructificará y se multiplicará. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre